Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Hemos tenido un día intenso camino a la transferencia finalmente posible, gracias a la publicación en El Peruano de una modificación de la normativa que permite que la documentación oficial pueda ser transferida antes incluso de que el presidente electo reciba oficialmente sus credenciales, cosa que tendrá lugar recién mañana viernes en una ceremonia que tendrá lugar en el Ministerio de Cultura. Pero, entre tanto, ya sin duda el presidente electo Pedro Castillo ha mantenido reuniones con diversos tipos de personas, incluido Vladimiro Cerrón, el secretario general de Perú Libre, del partido que lo llevó a la candidatura, sin duda para dar los toques finales a la composición del gabinete ministerial. Lo sabremos sin duda en el curso de los próximos días, porque saber quién será el responsable de la presidencia del Consejo de Ministros por una parte y del Ministerio de Economía y Finanzas por otro es un factor sin duda de tranquilidad. Estamos a la espera de conocer nombres precisos y confirmados. Entre tanto, se han producido también al domicilio del presidente electo la visita de personalidades de otros partidos, entre ellos César Acuña, el presidente fundador de APP, que como sabemos figura entre las 4 bancadas con más miembros en el futuro Parlamento. Por eso hemos invitado a una destacada miembro de ese partido, Marisol Espinosa, para que nos informe en qué posición se ubica APP en Alianza para el Progreso en el quinquenio que comenzará el próximo 28. Buenas noches y bienvenida a RPP, señora Marisol Espinosa. Muy buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través de RPP. Cuéntenos, por favor, antes de conversar, porque hace un tiempo que no la escucho, ¿cuál es su situación en APP? Entiendo que pasó por algunas fricciones, que se dijo hace unos años que usted se quedaría separada del partido, pero al revés, creo que ha asumido responsabilidades orgánicas en APP, ¿no? Cuéntenos exactamente cuáles son esas responsabilidades y qué pasó con las fricciones que usted atravesó hace un par de años. Bueno, definitivamente hubo una situación frente al cierre del Congreso por parte del señor Vizcarra, y definitivamente en el momento, porque fui la única que alzó la voz frente a una situación en la que todo el mundo lo apoyaba. El transcurso del tiempo demostró la situación era diferente y definitivamente creo que hoy más que nunca podemos mirar esa etapa bastante dura en que pasó un golpe y definitivamente el Tribunal Constitucional ni siquiera se pronunció como correspondía frente a un acto inconstitucional. Bueno, que haya sido la única voz que se levantó, me parece que es un poquito exagerado. Sabemos que usted que es norteño. Desde el Congreso, y tampoco es exacto que todo el mundo apoyó. En fin, maticemos, pero no es el tema relevante. Pero con una demanda, la única que puso una demanda judicial. Bueno, que fue rápidamente desestimada, ¿no? Desestimada. ¿Y por qué eso generó una crisis en las relaciones con su partido de adopción, el APP? Porque precisemos que ha estado usted antes en otros. Sí, lo que usted siempre me recuerda, claro. Sí, bueno, ha sido vicepresidenta de la República en otra fórmula. Yo creo que es importante recordar, ¿no? Y usted no tiene sin duda nada que lamentar, me imagino, de los compromisos sucesivos que ha adoptado. No, definitivamente no. Y precisamente cuando fui vicepresidenta asumí la presidencia de la Comisión de Transferencia y hoy definitivamente no hay un periodo de transferencia. Creo que es importante por lo menos evaluar cómo quedan los ministerios. Lo van a tener que hacer a contracorriente los nuevos actores que asuman la conducción del país. Sobre todo, creo que en el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Salud, en estos momentos no necesita sobresalto, necesita una transición bastante adecuada para seguir garantizando sobre todo el tema de la vacunación. De acuerdo.
Pero antes de hablar sobre la transferencia, que es muy importante y con cuya experiencia contamos para que nos cuente cómo sucedió el año 11, ¿no? Antes de hablar de eso, yo quisiera que nos hable sobre su partido. ¿Qué funciones está usted ejerciendo actualmente en APP y cuál es la línea que ha adoptado APP frente a Pedro Castillo, sobre todo después de las declaraciones que hemos escuchado sobre el respaldo a la gobernabilidad que ha pronunciado César Acuña hoy cuando culminó su reunión con el presidente electo? Bueno, actualmente estoy como gerente del partido Alianza para el Progreso y definitivamente hoy el presidente fundador de nuestro partido acudió a saludar al presidente electo como corresponde en una organización democrática y definitivamente le ha señalado que Alianza para el Progreso va a apostar por la gobernabilidad y definitivamente no se habló de ningún tema sobre la mesa directiva. De acuerdo. César Acuña mencionó que contaría con los 15 votos para respaldar la gobernabilidad, pero yo pensaba que eran 16. ¿Puede precisarnos cuántos miembros tiene la bancada de APP? Sí, la bancada de APP, de Alianza para el Progreso, tiene 15 miembros. ¿Y algo sucedió con un 16º o nunca se concretó? No, no se concretó el 16º, pero sí estábamos por 300 votos en Ucayali a obtener un miembro 16 de la bancada. De acuerdo. No se equivoca usted. De acuerdo. Pero dice usted que no se habló sobre la mesa directiva. Si hubieran hablado, tampoco me lo diría. De manera que, en fin, es como una, digamos... No, de ninguna manera. No se habla de esas cosas. Pero a usted, como política experimentada, que ha sido congresista, ¿qué es lo que le parece razonable para comenzar el quinquenio en términos de presencia de partidos en la mesa directiva que será elegida el próximo lunes 26, me parece, ¿no? En principio, creo que hoy el país más que nunca necesita un mensaje de tranquilidad. Hemos pasado de una situación, de una campaña bastante dura, bastante conflictiva, pero sobre todo hoy más que nunca necesitamos gobernabilidad y necesitamos tranquilidad. Y esa tranquilidad se tiene que lograr a través de los partidos políticos. Y hoy más que nunca creo que les corresponde a todos en una situación post-pandemia apoyar lo que signifique la reconstrucción del país, recuperar la salud y atender sobre todo los temas pendientes, lo que significa la atención primaria, las postas médicas. Hay temas que no han sido atendidos, sobre todo temas de cáncer, temas de enfermedades prevalentes en el país y que hoy más que nunca necesitan una atención porque todos nos hemos concentrado en el COVID, pero el tema de salud no solamente es el COVID, hay otras enfermedades que necesitan atención urgente, sobre todo las operaciones que han sido postergadas en el país, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, ¿han hecho un balance de por qué es que no obtuvieron los resultados electorales que esperaban? Porque APP en general es percibido como un partido de centro, ¿no? Como un partido capaz de aliarse con unos y otros y dar una mayoría, garantizar, como ha dicho César Acuña, la gobernabilidad. ¿Qué pasó con el perfil del partido para que no obtuvieran el número de votos y no obtuvieran a un presidente después elegido de ustedes? ¿Cómo han analizado internamente los resultados electorales? Definitivamente estas han sido unas elecciones en la que también hay un factor pendiente, ¿no? El grito en la zona del sur era asamblea constituyente, cambio de constitución, y Alianza para el Progreso mantuvo su postura de centro y es más, hoy día la ha vuelto a ratificar y la han ratificado también los voceros del partido. No vamos a apoyar una asamblea constituyente. Sí. Temen que si se convocase a una, eso significaría violar la Constitución y abrir una caja de Pandora. Definitivamente, venimos de una situación en la que se exacerbaron bastante los ánimos, el populismo fue lo que imperó durante los últimos años, ni siquiera hemos tenido
realmente una verdadera transición. Lo que hemos tenido son saltos bruscos, ¿no?, de cambios presidenciales, donde habían dos figuras que que nadie se había atrevido a vulnerar, ¿no?, lo que era la situación, la cuestión de confianza y la vacancia presidencial. Sin embargo, se activaron los gatillos y se dispararon y hemos visto una situación de incertidumbre y una situación definitivamente en la cual los más afectados ha sido todo el sistema democrático, todas las instituciones, y creo que uno de los retos que tenemos en este próximo quinquenio es construir institucionalidad, tener instituciones en las que la población pueda confiar en un poder judicial correcto, en un ministerio público que haga las investigaciones también sin necesidad de presión mediática. Necesitamos que todos puedan ser escuchados, pero fundamentalmente creo que la gran tarea es reconstruir la democracia, la gobernabilidad, pero la institucionalidad. Si no logramos instituciones firmes, instituciones fuertes, no podemos avanzar y decir somos un país que va camino hacia el desarrollo. Aspirábamos en este 2021 llegar como uno de los países miembros de la OCDE. Trabajamos mucho, nosotros dejamos desde el Congreso, ya habíamos hecho varias visitas a la OCDE y habíamos superado varios aspectos. Estábamos esperando solamente la cita para ser incorporados, pero lamentablemente estas situaciones de inestabilidad política nos han hecho retroceder. Ahora bien, hemos retrocedido. Me da la impresión de que usted cree que el origen de este periodo de exacerbación y de polarización es la disolución decidida por el expresidente Vizcarra y su destitución ulterior. Pero ¿diría usted que el comportamiento de Fuerza Popular durante todas las semanas que han pasado desde la segunda vuelta forman parte de estas actitudes extremistas, irracionales y confrontacionales? Bueno, hemos tenido situaciones de confrontación. El país está polarizado. En estos momentos tenemos un país dividido. Un norte que vota de una manera y un sur que vota de manera diferente. Entonces, la gran tarea del presidente electo es definitivamente tender puentes, hacer ese puente que permita entender al sur, atender sus preocupaciones y sus necesidades y escuchar también a la costa y definitivamente apostar por la descentralización del país, pero esa descentralización del país que llegue fundamentalmente con recursos, porque cuando se descentraliza y no llegan los recursos, cómo se atienden las provincias, cómo se atienden las regiones y sobre todo, básicamente en dos temas fundamentales, todo lo que significa educación y lo que significa salud. Sí, sin duda, sí. Yo, sin embargo, quisiera regresar al tema que le pregunté, que es cómo evalúa usted la actitud que ha tenido Fuerza Popular, que la ha conducido finalmente a reconocer los resultados electorales, pero no aceptarlos, tal y como lo formuló Miguel Torres. ¿Cómo juzga usted la reacción que tuvo Fuerza Popular y algunas otras personalidades después de la segunda vuelta? Vuelvo a insistir, en un país polarizado, en un país en que las instituciones no han jugado el rol que deberían de garantizar transparencia, sobre todo mucha objetividad, para que no queden dudas de ninguno de los dos lados. Entonces, porque cualquiera hubiera sido el resultado, uno de los dos sectores hubiera gritado el tema de fraude. Entonces, y las manifestaciones, por eso es importante las reglas de juego, que las reglas de juego estén claras y sobre todo que tengamos un norte, que tengamos una situación en la que todos podamos confiar. Por eso, vuelvo a insistir, es importante tener instituciones democráticas pero fuertes, lo que no entiendo es qué conclusión práctica saca, porque en el plano de la generalidad todos estamos de acuerdo. La pregunta tiene que ver con una cosa precisa. ¿Hizo bien Fuerza Popular en mantener esta actitud que ha llevado a que se prolongue durante 6 semanas esta incertidumbre y que el tiempo de la transferencia sea tan reducido? ¿Hizo bien? ¿Había razones? ¿Le parece que es una actitud democrática y positiva o tiene reservas?
Creo que definitivamente, como ellos lo han analizado, han encontrado firmas y creo que el Jurado Nacional de Elecciones debió garantizar sobre todo las pruebas y evitar una situación que se prolongue, sobre todo el resultado y la programación que ha llevado a un corto plazo de transferencia. Definitivamente eso pasa por la confianza en las instituciones. Sí, ya, pero en todo caso está de acuerdo con lo que ha hecho Fuerza Popular. ¿Le parece que era necesario, que era razonable, que era correcto? ¿Ah? ¿Perdón? A ver, es un partido político que ha tomado una decisión y a mí no me corresponde señalar si era lo correcto. ¿Pero por qué no le corresponde? Si usted tiene responsabilidades eminentes y una larga experiencia política, podría tener un juicio y compartirlo con el público. ¿O no? Bueno, como yo le he dicho, a ver, si hay dudas, ellos han tratado de defender una posición. Sí. Y creo que es importante señalar que al final han reconocido los resultados de las elecciones. Reconocido, pero no aceptado. Reconocido, pero no aceptado. Y es importante. ¿Entiende usted la diferencia? Reconocido, sí. Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre reconocer y aceptar? Porque yo no he entendido lo que dijo el señor Miguel Torres. Si usted lo entiende, yo le agradezco que me lo explique a mí y a los televidentes. Él dijo que reconocen los resultados, pero que no los aceptan. Es como el puente que no se cayó, sino se desplomó, ¿o no? Más o menos. Bueno, lo importante es que ya se reconocieron los resultados de las elecciones y estamos ya en modo transición democrática. De acuerdo. Entonces, como estamos en ese modo, vamos a ir a una pequeña pausa, por favor, después de la cual vamos a hablar ya. Se quedará libre de dar su opinión sobre cosas sobre las que no quiere opinar y hablaremos sobre la transferencia y nos harán los recuerdos de qué es lo que le parece importante, qué es lo que le parece difícil y a qué piensa usted que Perú Libre, que ha ganado las elecciones por su candidato Pedro Castillo, debe prestar atención y debe asegurarse de asumir el poder con la máxima información y el máximo control posible de las instituciones públicas que van a ser transferidas. Eso nos lo contestará después de una breve pausa. Son las 7:21, estamos conversando con la señora Marisol Espinosa, actual gerenta del partido fundado por César Acuña, APP, que el año 11 tuvo un rol eminente en la transferencia del poder ejecutivo de Alan García a Ollanta Humala en su calidad de vicepresidenta electa. Esta responsabilidad ha sido atribuida esta vez a su homóloga hoy, que es la señora Dina Boluarte, vicepresidenta electa, en la fórmula que ha llevado a la victoria de Pedro Castillo. Por eso le habíamos preguntado, señora Espinosa, ¿qué le parece que es lo más importante, aquello a lo que hay que prestar atención en un proceso de transferencia? En este momento, bueno, se forman comisiones que no van a tener tampoco mucho tiempo para hacerlo, pero es por sectores, ¿no? Cada sector, cada cartera, se forma una comisión de 3 miembros, tanto de la comisión entrante como de la comisión saliente. Cada uno realiza un informe y tengo entendido que ya los ministerios y la Contraloría ha emitido disposiciones para ir avanzando ante precisamente esta situación en la que se ha cortado el periodo y el proceso de transferencia y esto va a facilitar, pero definitivamente es necesario que quienes van a asumir las riendas del país reciban no solamente las cuentas claras, sino también como un astra con un resumen de los temas pendientes. Creo que en salud fundamentalmente es el tema de las vacunas, qué cantidad de vacunas, cómo está el proceso, y creo que aquí las personas que están encargadas del sistema de vacunación definitivamente no pueden hacer un traslado de funciones de manera abrupta que interrumpe el proceso, porque en algunos sectores entre que ingresa el nuevo ministro
se toman a veces hasta 5 o 6 meses para tomar decisiones. Y esto hoy más que nunca no se pueden tomar decisiones tardías, pero fundamentalmente creo que es el tema de los recursos, cómo queda la caja fiscal, qué recursos con los dispone el nuevo presidente, y otra de las tareas pendientes es acelerar, ponerle el acelerador para lo que significa el presupuesto de la República. Ya queda formulado. En noviembre van a tener que discutir, aprobar el presupuesto. Y aquí en el presupuesto mucho ojo sobre todo a los recursos que se van a destinar al tema de salud y al tema de educación. Por primera vez este presupuesto tiene que considerar un monto mucho más alto que supera el 6% del PBI para lo que significa educación pública. Claro, entonces, pues. Y esto va a permitir también mayores recursos para el sector educación. Claro que sí. Ahora bien, una última pregunta. ¿Qué porcentaje de lo importante se dice en documentos escritos y qué porcentaje se dice oralmente? Todo tiene que estar en el Estado, todo tiene que estar documentado, pero oralmente ayuda mucho, por ejemplo, como los temas urgentes que quedan de una gestión a otra, ¿no? Por ejemplo, en el tema de transportes, todo lo que significa hoy más que nunca, el tema de FITEL y lo que significa fibra óptica, el tendido de fibra óptica en las regiones, porque este es uno de los temas en los cuales no solamente va a significar el uso de la telemedicina y de la teleeducación en épocas de post-pandemia. Entonces, creo que ahí tienen que ponerle énfasis en el tema de transporte, todo lo que significa la carretera central, que ha sido un pendiente desde precisamente cuando asumí la Comisión de Transferencia, se anunció y se trabajó todo lo que significaba la famosa nueva carretera central. Y creo que este es un tema que también se tiene que asumir. Un tema importante es la situación del Brain. La situación del Brain, definitivamente el control del narcotráfico y todo lo que significa, ese es fundamental. El tema de seguridad ciudadana, la gente se muere en las calles y los asaltos peor en una situación de pobreza que tiene que ser atendida de manera rápida. Muchas gracias, Marisol Espinosa, por haber compartido su experiencia en esta importante tarea, como la ejerció usted el año 11, la transferencia de un gobierno que sale a uno que llega. Muchas gracias por su presencia en RPP. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Y muchos éxitos también a la nueva administración, porque el éxito de la nueva administración significará también el éxito del Perú y sobre todo de la zona en la que ha confiado en un cambio y en la esperanza de lo que significa también que lleguen los recursos, sobre todo a las personas más pobres. Creo que hay que también tener paciencia porque de ninguna manera, de la noche a la mañana y sin trabajar, se obtiene la riqueza. Creo que es un trabajo de mucha paciencia para el país y sobre todo de tranquilidad. Creo que si volvemos a repetir esa situación de enfrentamiento ejecutivo y legislativo, no avanzaremos y estaremos nuevamente en una situación de conflicto. Muchas gracias. Contamos entonces con su partido y con usted, que es la gerenta de ese partido, para contribuir a una relación constructiva entre la oposición y la mayoría